Hola amigos, bienvenidos a 21 Noticias. Mi nombre es Mayra Calderón y hemos regresado con la noticia informativa de que el Congreso nuevamente le da la espalda al país. Ha tenido todos estos días para debatir, discutir los proyectos de ley de adelanto de elecciones. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que este proyecto, el día de hoy a las 3 de la tarde en la Comisión de Constitución, cuando se iba a discutir el proyecto de ley de adelanto de elecciones presentado por el Ejecutivo a través del ministro de Justicia, José Tello, le han dicho que en esta legislatura no se va a discutir. Así de fácil. Vamos entonces con el desarrollo de esta noticia. Lo último, Comisión de Constitución no debatirá proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo en esta legislatura. Propuesta que planteaba realizar comicios generales complementarios en octubre de este año no podrá ser vista por el Parlamento hasta la próxima legislatura que inicia a fines de julio. Con eso es imposible que las elecciones se puedan realizar en este año, porque acordémonos que todo proyecto de ley tiene que ser aprobado por dos legislaturas. Una votación de 87 y la siguiente, una segunda votación también de 87 que ratifica la anterior. Entonces, en este año no va a haber elecciones. Es lo que ha decidido el Congreso. ¿Y bajo qué? ¿Bajo qué norma o excusa el Congreso? Básicamente le dice que este año no va a ser discutido este proyecto que presenta el Ejecutivo. Bajo el artículo 78 del reglamento del propio Congreso, que establece que si una propuesta de ley es rechazada, no podrá presentarse hasta el siguiente periodo anual de sesiones. ¿Qué quiere decir? Que ya ha habido una propuesta similar. Claro, como los congresistas le dijeron que no al proyecto de Fuerza Popular, que también planteaba elecciones complementarias en el 2023, a este proyecto, como tiene el mismo sentido, también le dicen, bueno, como ha sido rechazado, no lo vamos a ver en esta legislatura, vamos a esperar a la siguiente, en julio. Así están las cosas. Mientras tanto, Dina Boluarte no va a renunciar. Pero vamos a escuchar qué dice primero el ministro José Tello al salir de la Comisión de Constitución. Adelante. Justamente que este gobierno de transición durante lo que resta de este año pueda hacer un trabajo en favor de todos los peruanos. Cabe señalar que sin perjuicio de eso, como Ejecutivo nos estamos movilizando a nivel nacional, los diferentes ministros de Estado, viajes permanentes y atención de la necesidad de los ciudadanos, coordinando siempre, porque el eje en todo esto es el diálogo, dialogando y coordinando siempre con los gobiernos regionales, municipales, provinciales y distritales. Es sumamente importante tener en cuenta eso y quedo ustedes para algunas preguntas. Vamos amigos para Canal N, por favor. Los plazos son muy cortos. Estamos trabajando contra reloj porque sabemos que no hubo consenso en estos días. ¿Qué pasa si no se llegan a esos 87 votos en una primera legislatura y se necesita además que esto sea sometido en una segunda instancia, segunda legislatura? ¿Se plantea la renuncia de la presidenta como una opción? A ver, vamos a ser claros en algo. La presidenta ha sido bastante clara en que no va a renunciar. Pero además también hay que hacer un poco de memoria al mes de diciembre. En diciembre formularon muchos colegas periodistas esa misma pregunta. ¿Qué pasaría en el escenario que no se llenan los 87 votos? Y se lograron 91. Entonces, particularmente considero que el Congreso tiene que buscar su punto de entendimiento y llegar a un consenso en torno a eso. Bueno, el Congreso no quiere llegar a ningún consenso porque se han amparado en este artículo 78 del reglamento del Congreso y dice, bueno, si el reglamento lo dice, hay que respetarse, dice por ahí el congresista Alejandro Cabero, de Avanza País. Qué conveniente es no buscar una salida ante esta convulsión donde el Congreso también tiene su cuota de responsabilidad. Recordemos quiénes son los niños, recordemos quiénes son los congresistas que blindaron a Pedro Castillo cuando empezaron las denuncias por corrupción y que lo blindaron incluso cuando dio un golpe de Estado. Pero vamos a escuchar, vamos a recordar qué dijo Dina Boluarte hace unos días nada más cuando le hicieron la misma pregunta si va a renunciar o no. Presidenta, si estos intentos que se han visto en el Congreso de llevar a cabo unas nuevas elecciones no se concretan, ¿usted va a renunciar? Eso por un lado, y por el otro, su jefe de gabinete ha renunciado, ¿no?
y él ha dicho que se comporte usted como una jefa de Estado y que le haga caso a la gente. ¿Qué opina al respecto? Gracias. Bueno, respecto del Congreso, igual, nosotros vamos a esperar lo que ellos decidan, está en las manos de ellos decidir el tema del adelanto de elecciones. Mi renuncia no está en juego de esa situación. Yo sé de que hay un sector mínimo de la población de estos grupos que están generando la violencia y el caos en el país, que a manera de chantaje están poniendo la renuncia de la presidenta Boluarte, y nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político anárquico que quiere llevar al país al desorden y a la crisis. Respecto del jefe de gabinete, he aceptado su renuncia, se ha ido en buenas lides, no tengo más que responder. Gracias. Ahí está. La presidenta Dina Boluarte no va a renunciar. ¿Qué han dicho en el Congreso? Que asuma su responsabilidad y que recupere el orden interno. ¿Y ellos qué hacen? Si el primer clamor de la población es adelanto de elecciones al 2023. Esto ya no va a poder suceder. No va a haber adelanto de elecciones al 2023 porque la siguiente legislatura es en julio. Y hasta ese entonces se tiene que esperar para volver a discutir el adelanto de elección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Congreso es tan responsable en esta crisis política como también lo ha sido el Ejecutivo a mando de Pedro Castillo, el expresidente que hoy está recluido en la DINOES por haber perpetrado este golpe de Estado. Entonces, la crisis se agudiza. Mientras tanto, hay buenas noticias. Se desbloqueó, por ejemplo, la carretera central y en ese sentido la policía y las Fuerzas Armadas están trabajando para recuperar el orden al interior del país. Hasta aquí llegamos con la información. Nosotros regresamos más adelante.